Saludos cordiales a todos los estudiantes, docentes, colegas y también padres, madres que siguen las clases de la plataforma del Ministerio de Educación y Ciencias. Desde el área de Ciencias Básicas seguimos apoyando la gestión educativa nacional. Quisiera agradecer la oportunidad por estar dando este aporte patriótico a nuestra nación. Entramos en materia. Hoy tenemos el tema, uno de los temas importantes de todo currículum de estudios: teorías sobre el origen de la vida, características generales, ya que es un tema muy amplio. Quien les habla, el profesor José Celestino Villalba Jiménez, su servidor. En la capacidad que tendremos, ejecuta experiencias sencillas acerca de las teorías del origen de la vida. Y los indicadores propuestos también los encontramos en la guía de trabajo. La incógnita sobre el origen de la vida, unida a la teoría de la evolución, abrió el camino de diferentes respuestas. Restos fósiles de tubos de hematita, que es un mineral, es una roca de hierro. Unas bacterias de hace 3.770 millones de años en el fondo de los océanos. Para algunos explican el origen de la vida. Sin embargo, aún existen interrogantes tales como: ¿tiene principio y fin el universo? ¿Existen otras formas de vida en el cosmos? ¿Hay otros mundos parecidos al nuestro? Entre los grandes misterios que hay en el mundo, esos que aún no tienen una respuesta única o definitiva por parte de la ciencia, la duda de cómo surgió y evolucionó el ser vivo en la Tierra está entre los principales enigmas. Las teorías sobre el origen de la vida. En el primer punto hablaremos sobre la teoría del caldo primigenio primordial de Alexander Ivanovich Oparin. Aquí vemos la representación del experimento que apoyó la teoría de este bioquímico ruso, la de los bioquímicos y biólogos Stanley y Miller. Stanley y Miller proponen que en este matraz se puedan poner biomoléculas o digamos bioelementos como el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo, y que por una descarga esos vapores puedan dar en gotas de agua formada cierta calidad o cantidad de aminoácidos, que son los componentes o los ladrillos de construcción de las proteínas. Y las proteínas son, digamos, los componentes fundamentales para todo ser vivo. En segundo término tenemos la teoría de las microesferas de proteinoides de Fox. Sidney Fox, un bioquímico estadounidense de la Universidad de California en Los Ángeles, había estudiado las proteínas primigenias o las protoproteínas, diríamos. Un trabajo muy importante el de este científico, que también apoyó mucho a Linus Pauling en sus estudios sobre la vitamina C. Es importante, por ende, dar también crédito a este bioquímico estadounidense. Habla que al inicio la Tierra pudo, por muy alta presión y calor, dar origen a células iniciales de tipo procariótico. La teoría de la panspermia. En griego la palabra panspermia significa, o panspermia significa que todo es una semilla, o la semilla del todo, porque pan es todo y espermio es semilla. Habla o indica que la Tierra albergó en su inicio pretemprano la vida extraterrestre, pero no como la conocemos en las películas, sino en forma de células o en forma de bacterias que fueron atrapadas dentro de los intersticios o de los espacios de los meteoritos o cometas que han chocado sucesivamente a lo largo de los milenios y de los millones de años en la Tierra. Al encontrar un ambiente propicio o favorable para desarrollarse, estas fueron evolucionando hasta las formas de vida hoy día, digamos, conocidas. Es la teoría de la vida, del origen de la vida extraterrestre, es decir, no en la Tierra, fuera de la Tierra. La teoría del mundo del ARN.
Diferenciemos básicamente el ARN del ADN. El ARN es el adenosín, el ácido ribonucleico formado por el adenosín trifosfato, igual que el ADN, pero teniendo básicamente una estructura mucho más simple de una hélice simple. La doble hélice pertenece al ADN. Los estudios, digamos, moleculares y estructurales y funcionales dan a entender que el ADN es una adaptación o, digamos, una mutación, si queremos hablar en términos biológicos, del ARN, que se había iniciado en los inicios, se había formado en los inicios de la Tierra temprana también, donde podemos ver en esta gráfica los volcanes, múltiples volcanes en erupción, dando la presión y el calor suficiente para formar los caldos, digamos, de cultivo suficiente para este avance. Hablemos un poco de la generación espontánea. La generación espontánea era una teoría que se dejaba llevar más por el sentido común que por la observación científica. Si hay algo que define a la ciencia es la observación y su método. Los griegos antiguamente, entre ellos Aristóteles, vemos a Aristóteles, que es uno de los representantes más férreos de la generación espontánea o abiogénesis. Surgió espontáneamente, dice la vida, de la interacción de la materia viva y no viva por fuerzas naturales. Es decir, que era posible obtener vida a partir del lodo en la combinación con elementos fundamentales como el agua, tierra, fuego y aire. Está muy centralizada en la Edad Media también por los prejuicios de índole teológico, que no es bueno nunca la combinación de la teología y las ciencias naturales, porque son campos de conocimiento totalmente distintos y cada uno con su método. Otro representante muy importante también es en la Edad Media el científico Van Helmont, que hasta inclusive lleva al colmo de dar una receta para obtener ratones a partir de camisas sucias y trigo. Detractores de la teoría de la generación espontánea o biogénesis. La generación espontánea es la abiogénesis. Y los que defienden el origen de la vida misma, son los representantes biogenesistas. Ahí tenemos a Francesco Redi, que en 1626-1698 había propuesto un experimento muy brillante, muy sencillo, muy fácil de reproducir. Y a esto es lo que se refería a nuestra capacidad inicial. Poner en 3 tazas o contenedores carne fresca. Una dejarla digamos, sin tapar, la otra a medio tapar con una, digamos, gasa, y una totalmente cerrada y hermética, ¿verdad? Y controlamos a lo largo de las horas o del día cuál de ellas empieza a presentar primeramente la aparición de moscas, luego larvas, y nos damos cuenta, según Redi, el que está destapado atrae las moscas más rápido y ahí proliferan las larvas que ponen sus huevecillos, digamos, en la carne. Hoy lo sabemos. La que tiene la tapa de la gasa atrae a las moscas por el olor, pero no puede penetrar hasta la carne, por lo tanto no puede poner sus larvas ahí. Las larvas aparecen sobre la gasa o la tela, una tela, digamos, porosa. Y la que está totalmente herméticamente cerrada, como no hay aparición de putrefacción inmediata y también el olor, entonces eso significa que las moscas no van a aparecer. Muy brillante y muy sencillo de reproducir. Francesco Redi, un biólogo y naturalista italiano. Lázaro Spallanzani, también unido a los anteriores y en el límite entre la generación espontánea y la biogénesis, da también un poco más adelante, y podemos verlo por la fecha, un avance un poco más importante. Habla que, por ejemplo, también haciendo hervir ciertos caldos, o cociendo, digamos, ciertos alimentos, estos no presentan putrefacción debido a que no aparecen los microorganismos que en ese tiempo no se conocían, hasta que Anton van Leeuwenhoek, un holandés, inventa el microscopio, y se pueden apreciar
las pequeñas estructuras llamadas células. Spallanzani da un paso más adelante que Francesco Redi y nos da a entender que existe algo que no está presente en la materia inerte y que sí está presente en la materia viva. Louis Pasteur, que es un gran aportador al conocimiento y a la ciencia. Nadie puede hablar de la microbiología o de la biología científica, digamos, sin hablar de Louis Pasteur. Hasta inclusive en Francia existe un instituto llamado Instituto Pasteur para la investigación de las ciencias. Louis Pasteur, bioquímico, es el que inventó de forma metodológica el principio de la pasteurización conocida hoy, que consiste en hacer hervir a grandes temperaturas y luego hacer decaer rápidamente a baja presión un preparado, ¿no? Un líquido. En este caso, si hablamos de la leche, ¿verdad? Y eso protege por más tiempo de gérmenes patógenos al preparado. Y ahí tenemos el experimento de Pasteur. Pasteur, para destruir el principio básico de la generación espontánea, dice que en el aire existen partículas y microorganismos que nosotros no podemos apreciar. Y por lo tanto, él hace hervir un caldo de cultivo, lo deja a la intemperie, luego de enfriarse aparecen los microorganismos como levaduras, hongos, bacterias, etc. Cuando él hace el mismo experimento con un matraz con cuello angulado, entonces se nota que no aparecen las bacterias inmediatamente o los microorganismos. Sin embargo, al romper el cuello del matraz de vidrio, inmediatamente son atacados, es atacado el caldo de cultivo propicio para este tipo de microorganismos. Bastante brillante y un aporte importante de Louis Pasteur. El origen de la vida en la Tierra es y será una de las grandes interrogantes del ser humano. Sin embargo, no podremos negar que existió y existe un principio que la sustenta, es decir, las condiciones favorables para dar tan maravillosos resultados. Aquí les dejo un link para poder apreciar una película conocida con el nombre de Prometeo, donde, aunque sea ficción, trata de dar una explicación y una intención filosófica y biológica desde diferentes puntos de vista a la vida. Espero les sea de mucha utilidad, agrado y también entretenimiento. Y ha sido un placer quien les habló, el profesor José Celestino Villalba Jiménez. En breve y otras ediciones estaremos encontrándonos. Hasta pronto.